Estamos siguiendo de cerca este tema de las armas, de lo que presentó México, de lo que ha intentado México con los fabricantes de armas en Estados Unidos y de la resolución judicial de ayer y de la respuesta o de la postura que el gobierno de México ha manifestado de que va a apelar a lo resuelto en Boston y que está analizando si va a otro tribunal federal o otros tribunales federales en Estados Unidos para reclamarle a los armadores, a los fabricantes de armas, precisamente el daño que causan según la perspectiva de México. ¿Cómo estás viendo las cosas, Jesús? Pues mira, creo que se le están cerrando las avenidas judiciales al gobierno de nuestro país, y es que la decisión del juez C.J. Saylor de rechazar el argumento mexicano en base a la jurisdicción que dice no lo tiene esta ley sobre protección del comercio legal de armas, por PLACA por sus siglas en inglés, que ya había sido, digamos, un obstáculo para lo que quiere el gobierno mexicano, una remuneración por los daños causados a las víctimas de la violencia generada con las armas que se fabrican en Estados Unidos, que calculan será superior a una cifra de 10 millones de dólares, 10,000 millones de dólares. Y esta situación se está complicando, por lo menos en la Corte Federal del Estado de Massachusetts, en la ciudad de Boston, en donde ya en 2 ocasiones las autoridades de nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no han podido avanzar en contra de la demanda de a los fabricantes de armas de Estados Unidos. El argumento de nuestro país es que quienes manufacturan las armas, como Barrett Arms Manufacturing, Beretta, Century International, Colt Company, Glock, Storm y Ruger, fabrican las armas incluso a modo para que sean adquiridas por los líderes o capos de las organizaciones criminales de nuestro país, especialmente los narcotraficantes. Esta situación está chocando con pared debido a la jurisdicción de esta ley que te mencioné, Carmen, que bajo las leyes de los Estados Unidos hace inmunes a los fabricantes de armas del uso que le den a las pistolas o rifles semiautomáticas los que las compran. Es decir, ni en Estados Unidos, por esta ley sobre protección del comercio legal de armas, son sujetos a demandas, aun cuando quienes las compran hayan cometido asesinatos masivos en los Estados Unidos. Una situación complicada para el gobierno mexicano. Alejandro Celorio, quien es el representante legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha estado litigando en Boston a través de un bufete de abogados, y también esta demanda que hay en Arizona, que digamos por el momento es el último recurso legal que tiene el gobierno de México. Pero en este caso, Carmen, es contra los vendedores de armas en Arizona y no contra los fabricantes. Una situación legal muy diferente, y en este fallo o decisión de 28 páginas de el juez Saylor, lo deja muy en claro. No hay jurisdicción para el argumento de México por medio de esta ley, por lo menos en Boston. Por lo menos en Boston, por eso México dice, a lo mejor me voy a otro tribunal. Sí, y recuerda que de alguna manera cuando se presentó la demanda original, yo recuerdo que platiqué con Celorio y me decía que Massachusetts era el estado más flexible donde creía la Secretaría de Relaciones Exteriores que podría caminar su denuncia contra los fabricantes de armas, porque si lo hacen en otras entidades como Texas, imagínate, Oklahoma, sería inmediatamente rechazado cualquier argumento judicial del gobierno de México, sobre todo por este precedente legal que ya se definió en la Corte en Boston, en la Corte Federal, en donde Saylor nuevamente se pone del lado de los fabricantes de armas y al gobierno de México le dice, aquí no pasa esto. Pueden apelar, se dijo también, Jesús. Sí, van a apelar, pero están los precedentes judiciales en Estados Unidos. Y cuando se toma en cuenta una ley federal como esta, aunque tengan el derecho, porque es un derecho de apelación, no necesariamente significa que va a avanzar.
No, sí, eso está por verse, efectivamente. Y bueno, pues México le ha apostado a un tema de esta naturaleza. Jesús Esquivel, tú has tenido oportunidad de conversar con la propia Cancillería, con en su momento Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, sobre esta decisión de ir judicialmente en contra de las armadoras. Y pues el litigio es de antología. Si llegara México a ganar una eventual apelación o eventualmente irse a otro tribunal y ganar algo en esta medida, sí sería un quiebre para efectos del tema de las armas y lo que ocurre en México. Así es, y lo que ocurre en Estados Unidos, Carmen, porque de entrada, cuando Pues sí. México presentó la demanda original, otras naciones se expresaron a favor de lo que estaba haciendo el gobierno mexicano, porque nosotros, como vecinos inmediatos de Estados Unidos, pues nuestra sociedad es la que padece los estragos inmediatos de este tráfico ilegal de armas, ilegal a nuestro país, a otros no, pero sí sienta un precedente importante a nivel mundial y no sería extraño, aun cuando esté perdiendo terreno la batalla legal, que otros países busquen alguna avenida judicial diferente, bajo otro contexto, que también puedan someter o sentar en el banquillo de los acusados a los fabricantes de armas, a quienes las venden, y pues una situación, repito, extraordinaria, pero por el momento, bajo esta ley que ya te mencioné, hasta el Congreso Federal de los Estados Unidos no puede hacer nada. Lo platicamos en su momento, Carmen, por medio de esta medida judicial aprobada en el Congreso Federal, aunque suene increíble, los fabricantes de armas incluso pueden demandar a las víctimas de la violencia generada por sus productos. ¿Qué? Increíble. A ver, pero ¿de qué estás diciendo, Jesús? ¿Cómo es esto? Ya lo habíamos explicado. Pero a ver, va de nuevo, porque es una cosa totalmente... A ver, regresemos al punto. Ok, bajo esta ley, y en Estados Unidos, por ejemplo, ya ocurrió con el caso en Colorado, uno de los familiares de las víctimas de estas matanzas masivas demanda, digamos, a Ruger, fabricante de armas semiautomáticas, bajo el argumento de que sus productos le causaron la muerte a un familiar. Entonces, como desprestigio, la fábrica de armas puede interponer una demanda a la persona, a una madre o padre víctima de un asesinato y decir, me está causando un daño económico grave, y lo puede demandar. Por eso es que las víctimas de las masacres en Estados Unidos no demandan a los fabricantes, porque les puede revertir la denuncia. Eso es lo que dice esta ley federal, tan complicado. Sí. Qué fuerte, Jesús Esquivel, esto que nos estás contando. Desde luego es una paradoja, una cosa pues absolutamente que contraría, digamos, y que inhibe a las personas a denunciar, obviamente. Sí, por eso no hay que perder de vista el nombre de esta ley. Ley sobre protección del comercio legal de armas en Estados Unidos. Y es bajo ese argumento de la jurisdicción, la aplicación de esta medida judicial en Estados Unidos, el juez Saylor pues rechazó el argumento de México y le dio la razón a los fabricantes de armas. Muy complicado, pero es así. ¿Por qué crees también que en Estados Unidos, pese a los intentos de demócratas, más que republicanos, cuando ocurren masacres incluso de menores de edad, como lo que pasó en Connecticut hace algunos años, no avanza en el Congreso? Jesús, estamos también viendo que la Cancillería de México dijo ayer que, bueno, como ya se mencionó, continuará con las acciones en contra de 6 de 8 empresas fabricantes de armas que venden estos productos, estas armas, y que pues acaban entrando al territorio mexicano de manera ilícita y que arman a los delincuentes y a los criminales a partir precisamente de esta posibilidad. Pero si estamos hablando de que esto se resolvió para 2 de los fabricantes, quiere decir que quedan 6 entonces. Sí, quedan 6, aun cuando 2 de los 8 originalmente demandados eran subsidiarias de otras empresas, de las mismas, solo con otro nombre para
vender armamento a otros países bajo otros mecanismos. Pero esta demanda creo que en Massachusetts, y no es que quiera ser ave de mal agüero, pero no le veo, no lo seas. Veo mayor avenida, Carmen, es que ya sentó un precedente con esta con esta ley, que, sí. que era lo que justamente Ebrard en su momento y Celorio, que sigue siendo el representante legal de la Cancillería, sostenían como posibilidad de avanzar en Massachusetts. Y ya este juez les dice la jurisdicción no aplica. Entonces, vamos a ver los vericuetos de la apelación del gobierno mexicano, pero ya hay un precedente, Carmen, y en Estados Unidos eso en las cortes es importante, tú lo sabes. Totalmente. Ahora, le dice el Tribunal de Massachusetts, en esta resolución de este juez del Tribunal Distrital, desechando la demanda de México, dice no tienen jurisdicción para identificar la responsabilidad que alega la Cancillería mexicana, pero tampoco te dice quién sí la tiene. Eso se tiene que encargar México de saber quién sí tendría jurisdicción para tal cosa. Sí, es ahí, por eso mencionaba el tema de los vericuetos legales, las investigaciones que haga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, identificar otro lugar en donde podría sí tener jurisdicción va a ser muy complicado, porque también los fabricantes de armas se van a defender bajo ese argumento, van a decir, digamos, Maine, se me viene a la cabeza el estado de Maine. Los abogados, fabricantes de armas demandados van a decir, a ver, señor juez o corte, tenemos este antecedente ya judicial en el estado de Massachusetts, pero además en el estado de Texas esto no aplica, en el estado de California tampoco. Que decir, la canción, ¿no? Pues a ver, los abogados siempre buscan antecedentes para defender a sus clientes. No, pues es su trabajo. En este caso a sus clientes, y más en Estados Unidos. En algún momento Celorio me dijo, podríamos llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que es la última instancia judicial en este país que toma una decisión en una demanda de esta naturaleza o de otras. Y bueno, el camino tortuoso, largo, costosísimo, y vamos a ver qué ocurre, Carmen. Por lo pronto, sinceramente, yo quisiera, como mexicano, que se hiciera algo como ser humano. Sí. Para detener el negocio de las armas, pero judicialmente muy complicado en Estados Unidos. Hemos hablado de la segunda enmienda, cuando ocurren matanzas en este país, y creo que, pues ahora sí que las estrategias judiciales se le están cerrando al gobierno mexicano, y además cuesta mucho dinero sostener una demanda de esta naturaleza. Dime una cosa, vamos a ver qué ocurre en Arizona. Sí, vamos a ver qué ocurre. Jesús, a ver, en este punto que cuesta mucho dinero, si los abogados en Estados Unidos deben ser carísimos y la representación sin duda, pero también hay fórmulas legales y de convenio entre abogados y representados en donde puede haber la posibilidad de que no le pagues al abogado, sino hasta que se resuelva el caso, y si ganan, se lleva una parte de lo que se obtenga. ¿Esa fórmula no es la que México logró? Pues en parte, hasta donde yo tengo entendido, sí está pagando no todo lo que deberían cobrar abogados que representan al gobierno de México, también es currículum para ellos. Si esto termina en la Suprema Corte de Justicia, pues para cualquier firma de abogados o abogado individual, el litigar en la Suprema Corte de Justicia es importantísimo para su currículum, para su historial. Te pongo un caso. Como ejemplo que no llegó a la Suprema Corte, el de César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, un abogado que no tenía ningún caso importante. Yo recuerdo la plática que se tuvo conmigo y con David Brooks de La Jornada, cuando le asignaron en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el caso de García Luna. Yo nos decía, yo ni siquiera sabía quién era este personaje, ni siquiera sabía. ¿Y en qué te está terminando César de Castro? En un abogado ya de prestigio, que incluso estuvo involucrado con la Fiscalía en el caso de corrupción del senador Bob Menéndez. Sí, tomó notoriedad, celebridad. El Bob Meléndez, entonces, que es un personaje, un bichazo, sí. Sí, y ganaron. El equipo en el que está integrado César de Castro, ganaron. Así es que eso es lo que digo, en Estados Unidos esas carreras
de los abogados van aumentando dependiendo del tribunal. Y claro que le convendría una firma de esto, es decir, hasta se lo hacemos gratis. Pero no sabemos, ¿no? No tenemos claro si México está pagando a los abogados o si hay algún acuerdo. Igual le vamos a preguntar a la Cancillería para que nos cuente exactamente. Mira, a mí me dijo cuánto pagaban, pero ya se me olvidó. No lo tengo. ¿Cómo crees ese datazo, Jesús? ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas? Ahora lo publiqué en A ver si lo encontramos un día de esos para saber cuánto pagamos. Y creo que lo comenté en tu programa en su momento. Pues no te acordaste y tampoco yo, así que hay que ver si nos ubicamos el dato, porque sí es importante, al final es una apuesta importante para México, esta que involucra abogados, que involucra una acción judicial pues audaz de México, digámoslo así, en un tema crucial para México y para los Estados Unidos, pero para México sin duda el tema de las armas, pues es un asunto que nos ha costado como país miles de personas asesinadas, la mayor parte de las armas que ingresan a México de forma ilegal, si yo no me equivoco, Jesús, pues viene de allá. Sí, y además, no solo como cuestión legal, sino como ser humano y como mexicano. Ojalá esta violencia tal cual no se dé así en nuestro país. Es una combinación con el crimen organizado, el narcotráfico, la demanda y consumo que no baja en Estados Unidos, pero nadie tenga conciencia, quisiera ver a una vida inocente que se pierda por este gran negociazo que son las armas en Estados Unidos, en donde políticamente están metidos hasta las narices con demócratas y republicanos, y esta hipocresía de los representantes federales en el Congreso, de los presidentes de Estados Unidos, es notable. Lamentan cuando ocurre una masacre, pero ahí queda, Carmen. Yo hace años, ¿te acuerdas? Cuando el caso de Connecticut, que mataron a los niños del kinder, ¿te recuerdas el caso? Era Obama el presidente. Sí, cómo no, tremendo, una sacudida. Todo el mundo lamentó, todo el mundo. No, con razón. Claro, y dime si pasó algo en el Congreso. No lo pasó, no pasó. Y además, tengo en la memoria, estábamos en el hotel en la Ciudad de México cuando fue Obama a nuestro país. Estábamos platicando en la terraza, no sé si recuerdas esta conversación, Dolly Esteves, tú y yo, y hablaban ustedes de que se había aprobado en la OEA esta acción contra las armas, y yo les contesté, eso no sirve de nada. Y recuerdo lo que me dijiste, no seas tan negativo, Jesús. No es que sea negativo, el tema en el Congreso así es. Menos les va a importar lo que ocurre en la OEA a los legisladores federales de Estados Unidos, si no les importa la muerte de menores de edad, menos lo que digan en una organización que la verdad está de adorno. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Buenos días.